Estimados amigos y hermanos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios les bendiga. Les habla el pastor Edgar Maldonado. Les invito a compartir una porción de las Sagradas Escrituras. Como introducción, leemos con mucho respeto en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, su verso número 11. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Bendito el nombre de nuestro Señor. Rápidamente quiero aclarar aquí esta expresión de escudriñando. Cuando esta expresión la tenemos nosotros en las Santas Escrituras, habla de que se examina con mucho cuidado y atención. Queremos es averiguar para aprender, para saber, para conocer, para ver si lo que se nos está exponiendo es cierto o no, si está apegado totalmente a las Escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros en cualquier exposición tenemos que estar pendientes para ver si eso en verdad está en la santa palabra de nuestro Señor. Eso es lo que nos debe de importar a nosotros. Así pues, vamos a dar apertura a nuestro temario número 1. Le hemos titulado Lunático, Endemoniado, Epiléptico. Vamos a estar citando lo que son los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Son los evangelios sinópticos. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y vamos a ir pues compaginando lo que nos dice un evangelio y lo que nos señala pues los otros evangelios. Bendito el nombre de Cristo. Leemos entonces en el evangelio según San Mateo, en su capítulo 17. Vamos a dar lectura a 3 versos y luego estaremos así haciéndolo también con Marcos y también con Lucas. Leemos entonces en Mateo capítulo 17, su verso número 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo. La expresión de arrodillar ya es una expresión de respeto. Son señales que nos van a ir dejando cada uno de estos escritores, las cuales pues nosotros nos interesa para ir entonces sabiendo bien qué fue lo que estaba aconteciendo en ese momento. Su verso número 15 dice el texto bíblico en Mateo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Su verso 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Bendito el nombre de Dios. Así leemos pues el evangelio según San Marcos, en su capítulo 9, para la gloria y la honra del Todopoderoso. Su verso número 14, dice el texto bíblico: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Quiero aclarar rápidamente que nuestro Señor, por esta expresión que está aquí, cuando llegó a donde estaban los discípulos, nuestro Señor viene del monte de la transfiguración. Allí el Señor estaba simplemente con Pedro, con Jacobo y con Juan. Los otros 9 discípulos entonces se habían quedado, que es donde vamos a encontrarnos con este grupo de personas. Y es donde viene nuestro Señor al encuentro de los discípulos. Vuelvo a leer el verso número 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Marcos nos hace señalamiento de que ahí estaban los escribas. Su verso 15 dice: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Glorificado el nombre de nuestro Señor.
aquí en el verso 16, cuando Marcos hace este señalamiento, ¿qué disputáis con ellos? Pareciese que el Señor le estuviera haciendo esta interrogante a sus discípulos. Pero las revisiones más antiguas, la revisión del año 1569, señala el texto bíblico que el Señor le pregunta es a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Y también en su referencia del mismo año 1569, bendito el nombre de Dios, ahí nos va a aclarar un poco más en cuanto a la referencia, porque en esa referencia bíblica, el Señor les pregunta a ellos, ¿qué murmuráis entre vosotros? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora entonces, aquí en el verso 16, en Marcos, se nos dice entonces que disputáis con ellos, la interrogante que hay. Ya nosotros, a través de las revisiones antiguas, sabemos que era a los escribas a los cuales él le está preguntando. Bendito el nombre de Dios. En verso 17, aquí mismo, dice, y respondiendo, una de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. En Mateo nos señala que es lunático. Aquí nos dice entonces que es un espíritu mudo. En el Evangelio, según San Lucas, señala el texto bíblico. Glorificado el nombre precioso de nuestro Señor. Su verso, en su capítulo 9, su verso 37 de Lucas, dice el texto bíblico, al día siguiente, esto nos da a entender que después que el Señor estuvo allí en el monte de la transfiguración, al día siguiente, ya después que el Señor ha descendido, porque el texto señala al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Bendito el nombre de Dios. Ya vienen detallitos, nos está diciendo aquí, nos detalla Lucas, que fue al día siguiente de estar nuestro Señor en el monte de la transfiguración. Y nos señala entonces, cuando habían descendido del monte. El verso 38 dice el texto bíblico, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Esta expresión de clamar es simple y llanamente que este hombre alzó la voz. Todos estos detalles nos interesan a nosotros por lo que va a acontecer después. Ahora fíjense, dice aquí el texto 38, que este hombre clamó, alzó la voz, gritó, le solicitó entonces al maestro la ayuda y hace señalamiento también Lucas, que es el único que tengo, era su unigénito. El verso 39 dice el texto bíblico, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, bendito el nombre de nuestro Señor. Un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Glorificado el nombre de Dios. Cuando esta expresión, esto es resumidas cuentas lo que acontece aquí, en cuanto que este demonio o este espíritu, cuando controlaba a este joven, da voces. Aquí se está utilizando la expresión en griego, glosolalia. Estaré explicando sobre ese tema dentro de un momentico, bendito el nombre de Dios. Ya estaremos hablando de lo que es esto, la glosolalia. Glorificado el nombre de nuestro Señor. Ahora, estando aquí en Lucas, dice entonces su verso 39, y sucede que un espíritu le toma y de repente da las voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, lo mismo que señala pues en Marcos capítulo 9, su verso 16, y estropeándole a duras penas
se aparta de él. Voy a explicar rápidamente lo que es esta expresión glosolalia, de lo que está haciendo este demonio con este joven. Esta expresión, como ya se les está diciendo, estas expresiones en griego. Esta expresión entonces es un fenómeno conocido como estado de éxtasis, ya que es la pronunciación inteligible de sonidos parecidos al lenguaje mientras está en estado de éxtasis. O sea, esa unión del hombre con la divinidad puede ser a través de un trance o puede ser a través de visiones intuitivas que no se pueden verificar. La persona entonces hace balbuceos. La persona, hay una apariencia, mejor dicho, como si estuviera hablando o lenguas que fuesen humanas, pero esto simplemente es un balbuceo y a veces estas expresiones tienen su forma de burla. Eso es en cuanto a lo que se refiere a esta palabra glosolalia. Muchas veces, cuando están sucediendo estas cosas, estos balbuceos, en ese lenguaje, que es un lenguaje no existente e incomprensible, llega a confundirse con lo que es la exenoglosia. Esta expresión es la que nosotros conseguimos, que esto sí es una interpretación de idiomas, de lengua. Esta expresión es la que conseguimos nosotros en el libro de los Hechos, en su capítulo número 2, sus versos 3, 4, 5 hasta el 11. Igualmente la conseguimos entonces en 1 Corintios capítulo 14, sus versos 5, 10 y 11. Allí es donde conseguimos nosotros esta expresión de exoglasia. Que esto sí, es lo que señala entonces los idiomas bíblicos, son idiomas humanos. Cuando no hay esa comprensión, es la glosolalia, que es lo que está haciendo este demonio aquí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esa expresión entonces, estoy hablando en estas expresiones en griego, esa expresión que está haciendo aquí, este demonio, cuando dice que da voces, que nos lo señala pues en Lucas 9:39, bendito el nombre de Dios. También nosotros podemos, en una expresión griega, o una palabra griega, es una expresión mitificada. Simple y llanamente lo que está expresando es falseado. Nosotros tenemos que entender que el enemigo también se viste como ángel de luz. Eso es lo que estamos contemplando aquí. Glorificado el nombre de Dios. Con esto lo que quiero es abrir una ventana en la comprensión, que hay muchas lenguas que dicen que son del Espíritu Santo dentro de las iglesias, y no es así, es simplemente un balbuceo y podemos considerar que son glosolalias. No hay una explicación lógica, no se logra entender, y esto es una manera de burla de la obra de las tinieblas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Todo eso, toda esa manifestación diabólica está aconteciendo aquí en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que los discípulos no logran percibir estas cosas que están sucediendo allí, pero ahora nosotros, a través de la guianza del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta de todas las mañas que tiene el enemigo y que las ha seguido utilizando a través de la historia de la iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, vuelvo a leer aquí en Lucas 9:39. Vuelvo a leer para la gloria de Dios, que esto quede claro. Dice el texto bíblico: y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Está simplemente aparentando. Glorificado el nombre de Dios. Y le sacude con violencia, como está sucediendo ahora en las iglesias. Acuérdense que el Todopoderoso es un Dios de orden y no
de desorden. La palabra ha sido dejada para nuestra enseñanza, para nuestra comprensión, para que no seamos engañados por el espíritu de error que está predominando sobre la humanidad. Glorificado sea nuestro Señor. Entonces, vuelvo a leer, de repente da voces, le sacude con violencia, le hace echar espuma y estropeándolo, o sea, lo lastima, lo golpea y esto lo va demacrando. Glorificado el nombre de nuestro Señor. Estos síntomas que estamos viendo aquí son síntomas de un epiléptico. Cuando nosotros contemplamos el Evangelio según San Mateo, Mateo dice que es lunático. En las revisiones del año 1984 y revisiones del año 1987, la palabra expresada en vez de lunático en el mismo Evangelio de Mateo es epiléptico. Glorificado el nombre de Dios. Sabemos bien, o deberíamos de saber, mejor dicho, que lo que señala, fíjense hermanos, rápidamente lo que es Mateo, su capítulo 4, lo que señala este texto bíblico, cuando Mateo cita lo que es esta expresión epiléptica, acuérdense que estoy citando Mateo, estoy citando Marcos, estoy citando Lucas. Mateo Marcos y Lucas me hacen la expresión que es un espíritu mudo, bendito el nombre de Dios, o sea, un demonio. Cuando estamos aquí en Mateo en su capítulo 4, como les estoy diciendo, sea bendito el nombre de nuestro Señor, dice el texto bíblico en su verso 24, voy a leer, dice el texto: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, hace la separación, y luego nuevamente dice los endemoniados, y luego lunáticos, o sea, epilépticos en las revisiones, como ya les dije, el 84, el 87, y paralíticos. Aquí hace la separación de endemoniados a lunáticos. Estaremos pues también viendo por qué razón Mateo utiliza esta expresión. Glorificado el nombre de nuestro Señor. Ya entendiendo entonces lo que es esta expresión glosolalia y exenoglosia, que hay una gran separación allí, vamos a ver por qué Mateo da esta expresión de lunáticos. Ya vimos allí en Mateo capítulo 4, su verso 24, también en Mateo capítulo 17, su verso número 15. Allí conseguimos pues esta expresión lunático. Ahora, cuando él da esa expresión, valga la redundancia, simplemente lo que quiere es referirse al trastorno psíquico. Bendito el nombre de Dios. Él está utilizando aquí la expresión en griego seleniasomai. Expresión en griego seleniasomai, que significa estar afectado por la luna. Lo cual implica, simple y llanamente, es a una creencia popular de aquel tiempo, al igual que la tenemos nosotros. Pero fíjense desde dónde remonta todo esto. Y él simplemente está hablando jocosamente en este dialecto de ese momento, de sus tiempos. Señalaban entonces que estas convulsiones que sentían, estos síntomas que sentían estas personas, simplemente era que les estaba afectando una fase lunar. Para ellos, esas fases lunares pues entonces eran dañinas para el ser humano. El que Mateo empleara esa palabra no significa que creyera en esas supersticiones que relacionaban dicho trastorno con ciertas fases de la luna.
Lo único que hizo fue usar el término griego que era de uso común, de uso coloquial, propio de las conversaciones informales. Eso fue lo que hizo Mateo. Además, los síntomas en esas convulsiones se describen, los describen pues tanto los evangelios de Mateo como de Marcos y de Lucas. Se pueden relacionar, podemos decir que esos síntomas son de las personas enfermas por la epilepsia. Ahora, ¿qué es la epilepsia? Glorificado el nombre de nuestro Señor. La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Este trastorno está vinculado a una actividad anormal del cerebro. Existen dos clases principales de epilepsia. El gran mal, denominado así, el gran mal, que es el ataque con convulsiones fuertes, acompañado de pérdida de conocimiento. Y el pequeño mal, que es la forma más benigna, cuyos ataques son de muy breve duración. Hay dos expresiones griegas para el término español epilepsia, el cual deriva del griego epilexia, que significa ataque. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Sin embargo, esta palabra no se usa en las Santas Escrituras, como ya se leyó en Mateo capítulo 4, su verso 24. Aquí se usa simple y llanamente la voz griega seleniasomai. Ya ustedes saben, como se ha dicho, su significado es estar afectado por la luna. Las convulsiones de la epilepsia son contracciones y dilataciones musculares, son violentas e involuntarias y son de origen patológico. Las citas bíblicas en las cuales acontece esto lo tenemos allí en Mateo 17:15, verso 18, 19, 21, también lo conseguimos en Marcos 9, 17, 20, 25, 26, 28 y 29 los versos, Lucas capítulo 9, versos 39 y verso 42. En esta ocasión se está relacionando, bendito el nombre de Dios, lo que son esta enfermedad de la epilepsia con un espíritu demoníaco, quien es el causante de los síntomas y trastornos psíquicos del joven. Hablamos de psíquicos ya que envuelve la mente y envuelve el alma. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Glorificado pues el Todopoderoso.